Sobre el evento del día de ayer ahí en el Parlamento peruano, ¿cuáles son tus primeras impresiones? El tema tratado el día de ayer ha sido respecto a la inclusión social y el desarrollo económico. Y la invitación que se hizo a mi persona fue justamente tratar estos puntos tan importantes, pero en relación a la gestión del riesgo de desastres en el Perú. ¿Esto es vinculante? Sí, es vinculante, porque ante una política de Estado con respecto a la gestión de riesgo de desastres, me va a prever y me va a dar continuidad en el tiempo para la gestión del riesgo y el desarrollo económico en los pueblos. Si yo no tengo una efectiva gestión de riesgo de desastre o un tema de prevención en las grandes ciudades, pueblos o centros poblados, la continuidad económica, el desarrollo económico y la inclusión social se vería afectada directamente si es que yo no preveo las condiciones de inseguridad que me puede dar un fenómeno natural, el cual finalmente se convierte en un desastre. Entonces, ¿va de la mano con la inclusión social? Sí. ¿Va de la mano y es vinculante con el desarrollo económico? Sí. La política de Estado en la gestión de riesgo de desastres tiene que ser necesariamente tomada en la etapa de la prevención, para que luego, cuando se pueda efectuar estos grandes efectos anómalos de la naturaleza, como efectos del cambio climático, efectos del efecto invernadero, valga la redundancia, estos obviamente me vean minimizados en su afectación para el tema del desarrollo económico de los pueblos, y estos me den continuidad y poder hacer un rescate de todo lo que es la calidad de vida que puedan pasar las distintas personas o ciudadanos en los distintos pueblos del Perú. Entonces, la vinculación con la gestión de riesgo de desastres y el desarrollo económico directamente va de la mano y son decisiones de la autoridad nacional, de políticas de Estado, del presidente de la República y sus distintos entes nacionales que van correspondidos a la gestión de riesgo de desastres, como la presidencia del Consejo de Ministros, como el tema de la reconstrucción con cambios, que definitivamente son importantes los presupuestos que se han asignado a la reconstrucción con cambios, pero no debemos asignar el presupuesto de la reconstrucción a temas de remodelación o temas de reponer, sino a reconstruir, a hacer obras en función al mega desastre. Tenemos que hacer mega obras para que estos puedan ser mitigados en el tiempo. Ahora, dentro del marco legal, constitucional, ¿se carece de normas o hay las suficientes normas y es lo que se necesita o requiere es desarrollar capacidades de gestión? Nosotros tenemos una normativa importante, normativa que muchas veces no se aplica, normativa que muchas veces se desconoce por la autoridad local, como por ejemplo la ley de reasentamiento poblacional, que es una ley que me implica para poder reasentar, reubicar personas que están en unas zonas de alto riesgo y pasarlas a unas zonas de bajo riesgo. Estas son pocamente usadas por las autoridades, pocamente conocidas, y estos justamente son las que se requieren para poder hacer un reordenamiento en el Perú de ciudades que se encuentran en alto riesgo, para poder pasarlas a bajo riesgo y estas sobre todo tengan una equidistancia o un justiprecio cuando yo voy a reubicar una zona de alto riesgo a una zona de bajo riesgo. Está en la igualdad y la capacidad de poder darle la misma calidad de vida o mejorarla y no restarle calidad de vida de la que ya tuvo. Entonces ello pasa también nuevamente por temas de política de Estado, pasa porque la autoridad, ya sea provincial, regional o nacional, pueda ejecutar con énfasis las situaciones de desastre que se puedan venir por los hechos de prevención o por la antelación que uno pueda descubrir en zonas de riesgo promedio o de vulnerabilidades que pueda presentarse, y de ahí en adelante la autoridad local poder hacer un reasentamiento, una reubicación, una reinstalación y dotar de medios en cuanto a temas de desastre, de poner diques de contención, de proteger los deltas de los ríos, dar un riego tecnificado con efectividad con respecto a la canalización de aguas y no estar expuesto a desbordes, hacer un sistema de drenajes pluviales en las ciudades que siempre están expuestas a lluvias intensas, y estos obviamente no me puedan afectar los componentes urbanos como pistas, veredas, puentes, carreteras, y así de esta manera nosotros poder evitar grandes presupuestos asignados solamente para reconstruir. Ahora, tú eres un experto en
lo que significa gestión de riesgo aquí en el país. Por hablar de Lima metropolitana, Lima provincia y de todo el país, ¿cómo van estos desafíos de los gobiernos locales y algunos regionales en cuestión de Lima? En cuanto a los gobiernos locales para la gestión de riesgo de desastres, nosotros tenemos que ver un tema mucho más macro a nivel de la gestión de riesgo, por ejemplo, para Lima metropolitana. Lima metropolitana tiene 3 puntos vulnerables dentro de la ciudad que están expuestos y que ya hemos tenido antecedentes de riesgos importantísimos, como es las Malvinas, el Emporio de las Malvinas, como es Gamarra y como es el centro de Lima, el centro donde están todos los centros comerciales de expendio de artefactos pirotécnicos y de artefactos y de otros medios como derivados de papeles, cartones, maderas, plásticos, ¿no? Que es el centro de Lima, ¿no? Entonces, todos estos puntos, 3 puntos neurálgicos que tiene Lima, tiene que tener una dotación, primero de respuesta, para poder atender una situación de desastre de magnitud, como lo tuvo en Gamarra hace poco, en algún incendio de menor magnitud que se tuvo en alguna galería, como se tuvo en el centro comercial Las Malvinas, esta galería Nicolini, que su incendio fue preponderante y se tuvo que declarar un incendio de proporciones, y como lo es obviamente el centro de Lima. Alrededor del mercado central. El mercado central del centro de Lima, ¿no? Y sus alrededores, que también son emporios comerciales importantes, pero que tienen que tener una dotación de respuesta importante, también en esa magnitud. Sin embargo, estos puntos neurálgicos también tienen que llevar un tratamiento de aquí a 30, 50 o 100 años, porque ¿cómo vamos a hacer el crecimiento de la ciudad en función a este desarrollo demográfico que tiene la ciudad, hacia el crecimiento vertical y horizontal que tiene la ciudad de Lima? La zona periférica de Lima crece de manera desordenada, la zona periférica ubica las laderas de los cerros y estas obviamente muchas veces por desconocimiento de si es una zona de alto riesgo o bajo riesgo, o si es una zona que no es accesible para poder usar como uso de vivienda por la falta de necesidad de vivienda. Entonces todos estos puntos, todos estos aspectos de la ciudad de Lima lleva a hacer una planificación urbana sostenida en el tiempo, de aquí a 70, 100, 150 años, que nosotros debemos prever para poder tener una cultura no solamente de crecimiento, sino una cultura de prevención, y que recae sobre todo en la autoridad local. La autoridad es la responsable de hacer una planificación del crecimiento urbano, ya sea horizontal o ya sea vertical, ¿verdad? Bien, ahora, dentro de lo que significa a nivel macro, como tú lo decías, el desafío de la reconstrucción con cambios, sobre todo la parte norte que ha sido tan afectada en el país, también otras partes indudablemente. ¿Cuál es tu opinión ya a hacer más de un año de instalarse este grupo de trabajo por parte del Ejecutivo? Primero, yo tengo que hacer un agradecimiento a la naturaleza, porque este periodo para el 2018, en el periodo de lluvias, de enero a marzo o a quincena de abril, la naturaleza ha sido tan consecuente, tan condescendiente con nosotros los peruanos, que no se han activado las lluvias intensas y por ende los posibles desbordes, que generalmente sucede en forma recurrente todos los años en épocas de verano en el norte del Perú y en parte de Lima inclusive. Hay que ser condescendiente y hay que ser consecuente y agradecido con la naturaleza que no ha activado. Y nosotros, ya estando a más de un año de haberse dado el desastre del fenómeno del Niño costero en el norte del Perú, tenemos una penosa situación de avance de no más del 15% de la reconstrucción con cambios. Eso obviamente se debe al manejo y al nivel gerencial y ejecutivo o político que ha tenido la reconstrucción con cambios. Lamentablemente no podemos decir que la reconstrucción se está llevando en el camino que debe corresponder. La reconstrucción está asignada por 3 años, más un año de gracia, si es que no se han culminado algunas obras o remodelaciones o refacciones. Sin embargo, estamos después de un año, estamos yéndonos ya al año 3 meses y la reconstrucción no llega ni siquiera al 15% de su ejecución. Eso es penoso, pero tenemos una esperanza que el presidente Martín Vizcarra, ingeniero de profesión,
con especialidad también en gestión de riesgo de desastres, porque su tesis fue de esos temas, ha pedido y ha dado las promesas y la visualización de que la reconstrucción se tiene que llevar con una reingeniería mucho más óptima y mucho más rápida. Entonces guardamos esperanza en realidad para que esta reconstrucción se cierren en los plazos, se junten las brechas y se haga la reingeniería eficiente y eficaz para poder salvaguardar la vida humana y de muchas personas que aún siguen viviendo en carpas otorgadas desde el año pasado. Y eso es penoso. Entonces, nosotros guardamos bastante esperanza, bastante expectativa que la reconstrucción con cambios entre en un proceso de reingeniería y esta reingeniería tome celeridad y sobre todo mejores aportes y mejor acción eficaz para poder en salvaguarda a muchos ciudadanos del norte del Perú. Entonces, esperemos que la reconstrucción con cambios entre con un aspecto de reingeniería dotada por aspectos que vienen ya desde el Ejecutivo y del Gobierno Nacional, como encabeza el ingeniero Martín Vizcarra, y esta tome mejores precisiones y que el gasto, que a pesar de que existe un gasto de 26.000 millones de soles asignados para la reconstrucción con cambios, sea con mayor efectividad y sobre todo de un mejor auge de llegada y de pronósticos en calidad de vida para el ciudadano del norte del Perú. Ingeniero Melvin, queremos agradecerle el tiempo de la entrevista a Prensa Perú. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio y la oportunidad que me dan. Muchas gracias. A la disertación del ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, para quien pedimos un fuerte aplauso. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me he especializado en temas de gestión de riesgo de desastres, con el tema del fenómeno del Niño, el Niño costero. Y como ustedes sabrán, el desastre macrorregional que tuvo el Perú en la zona norte de nuestra patria llevó también a que tenga una afectación directa en el desarrollo económico, y por ello la invitación acá a este foro, este importante evento en la cual muchos de ustedes están involucrados en temas de gestión en cuanto a desarrollo, a microempresarios, personas que buscan de alguna manera generar empleo, generar microempresa en función justamente a una tranquilidad social. Y la tranquilidad social la da de alguna manera la gobernabilidad y sobre todo el manejo ante situaciones de desastres que nosotros podamos tener en el Perú. Esta situación de desastre ocurrida el año pasado en el norte del Perú paralizó, frenó, restó temas de desarrollo económico en muchos sectores, tanto a nivel microcomerciantes, pequeños empresarios, microempresarios y empresarios, a nivel de industria, a nivel de comercio, a nivel de actividades agropecuarias y a nivel de actividades agrícolas. Esta referencia en función al riesgo de desastre que sufrió el norte del Perú se vio directamente afectado justamente con el desarrollo económico de esta parte del norte del Perú. Y está bien, lo hemos mencionado, hemos puesto en el tapete. Sí, pues, hubieron pérdidas agrícolas, hubo maquinaria perdida, hubo paralización del comercio y del desarrollo económico. Pero acá hay dos temas que tocar. ¿Cómo el Estado me puede proteger en cuanto a mi inversión, por más modesta que sea? Y cómo el Estado puede hacer que en el momento más pronto posible uno pueda restituirse nuevamente a continuar con sus actividades de desarrollo económico, con sus actividades empresariales. Estas dos fases que tenemos pasan necesariamente, aunque ustedes no encuentren el vínculo, pero pasan necesariamente por políticas públicas de gestión de riesgo de desastres. Estas políticas que hace poco, en el cambio de gobierno justamente del presidente Vizcarra, en la PCM se anula un artículo 2
creo que es el Decreto Supremo 038 del 2018, se anula la obligatoriedad de la autoridad en cuanto al cumplimiento de la gestión de riesgo de desastres. O sea, se le quita la responsabilidad a la autoridad de hacer su ejecución para poder poner en tela de importancia la gestión de riesgo de desastres, y le quita la responsabilidad a la autoridad, que por supuesto los que estamos en la línea de gestión de riesgos estamos presentando el día de hoy justamente ante la PCM que se anule este artículo 2 para que recaiga justamente en la autoridad, que es la responsable de que no se haga esquiva su responsabilidad ante una situación de desastre, y que sea esta una prioridad ante una situación que pueda afectar ¿a quién? A todos los ciudadanos, a las personas, y que involucra obviamente a como este evento en temas de desarrollo empresarial o desarrollo microeconómico o macroeconómico. Esa es la importancia. Entonces, estos dos caminos en los cuales políticas públicas hacen de que la gestión de riesgo de desastres me pueda suplir o me pueda proteger un desarrollo económico que a su vez me vincula a una inclusión social, como el Estado me debe proteger para que en un probable colapso de desastre yo pueda tener las mitigaciones necesarias para poder cubrir, enmarcar, blindar o proteger a todas estas personas situadas en lugares que probablemente eran lugares que estaban protegidos, que eran de bajo riesgo, y sin embargo los desbordes de las quebradas o ríos hicieron que me haga una demarcación de justamente la zona inundable que ha sufrido el norte del Perú. Y es de importancia nacional, ¿por qué? Porque estos riesgos de desastres no solamente pueden ocurrir en el norte, está ocurriendo, inclusive se ha llevado aquí en Lima, y en la sierra y la selva del Perú por las inundaciones y las altas precipitaciones. Entonces, ¿cómo me enmarco, cómo protejo, cómo limpio estos cauces, estos caudales de manera controlada para que los taludes o los ejes de los ríos puedan tener los caudales necesarios o las fajas necesarias como para que estos no me generen un desborde y no me genere justamente una paralización de un desarrollo económico de personas que tienen micros o macros empresas en cuanto a negocios o actividades comerciales. La otra parte es, si ya tengo el desastre encima y ya me paralizó mi actividad económica, ¿cómo me repongo? ¿Cuál es el tiempo más breve, por supuesto llevado de la autoridad local, para yo poder reponerme nuevamente en mis actividades comerciales, en mis actividades empresariales, ya sea a nivel micro o a nivel macro? Esto supone de que yo deba tener una operatividad de respuesta, no solamente en maquinaria, sino en personal especializado, sino en autoridades que ejerzan y la prioridad de poder ejecutar en la gestión de riesgo de desastres a la brevedad, poder reponer nuevamente las actividades no solamente económicas, sino las actividades diarias, las actividades cotidianas, y reponer nuevamente la calidad de vida. Y es un término que en el Perú muy poco se usa, y es un término que en el Perú no se profesa, no se difunde, que es el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de cada persona o autoridad de reponerse ante una adversidad en el tiempo más breve posible y recuperar nuevamente sus actividades cotidianas. Y acá lo enmarcamos justamente con las actividades del desarrollo económico. En el norte se han inundado hasta mercados, hasta centros comerciales, tiendas, negocios, restaurantes. ¿Ello por qué? Por no tener una política de prevención, por no trabajar en el antes, porque es más barato trabajar en el antes, porque la inversión supone un 40, 50, hasta 60% de inversión cuando yo hago mis obras de mitigación, mis obras de preparación,
mis entrenamientos, mis simulacros, me supone un menor costo a lo que ahora se está ejecutando para poder hacer la reconstrucción con cambios. Y aquí un aspecto cuestionable. No podemos hablar de una reconstrucción con cambios. Yo creo que el nombre más acertado hasta este momento es la rehabilitación con cambios, porque solamente se está haciendo decolmatación, limpieza, se está reponiendo la pista que se dañó, se está reponiendo las veredas que se dañó, se está rehabilitando los colegios que se dañaron, pero no estamos haciendo una mega construcción en función a un mega desastre que hemos tenido en el Perú. Y eso me involucra toda una actividad comercial, todo un desarrollo económico que afectó directamente a la población económicamente activa, y que esto definitivamente se vio relacionado con respecto al PBI. Entonces, ¿hay una vinculación? Por supuesto que la hay. ¿Hay una necesidad de que el Estado tome prioridades con respecto a la gestión del riesgo de desastres? Sí. Hay una comparación que nos hacen con Ecuador, y muchos de ustedes habrán visto este video que difunde Correa, el presidente Correa, con respecto a nuestras actividades ante los desastres que sufren el Perú. Siendo nuestro vecino, él también es necesariamente afectado por el fenómeno del Niño, pero ellos han hecho mega obras, han hecho unos controles importantes con respecto a infraestructura para poder controlar los desbordes de ríos. Su nivel de altura con relación al mar, ellos no sobrepasan los 500, 600, 700 metros. O sea, estamos hablando de una llanura, al igual que nuestras costas peruanas. Pero, ¿qué protegimos? ¿Qué se protege en función con estas mega obras en el norte del Perú, en Ecuador? Todo lo que es la actividad agrícola, todo lo que es la actividad agropecuaria. ¿Y tiene que ver con el desarrollo económico? Por supuesto, porque esa es una inversión que quizás no pueda tener un retorno económico, pero es una inversión social, protegida. Y la calidad de vida es la que obviamente va directamente relacionada en relación a las políticas públicas que el Estado debe dar. Pasamos al otro lado, nos venimos a Perú, y en el norte del Perú prácticamente fue un mega desastre interregional, donde el Estado, después de ciertas propuestas, finalmente terminó dando 26.000 millones de soles para la reconstrucción con cambios, cuando fácilmente hubiésemos podido, con 10.000 millones de soles, hubiésemos podido hacer obras de mitigación importantes ante los desastres naturales en las distintas quebradas del norte del Perú, que siempre es recurrente su periodo de desastre. Este fenómeno anómalo que nosotros hemos tenido, que es el Niño costero, es el primer fenómeno que sucede en el Perú. Es el primer fenómeno, y es un fenómeno anómalo, no es discurrente, no está relacionado a un efecto típico que se da cada año. Es un evento atípico, es un evento adverso, es un evento anómalo que por primera vez se ha dado en el Perú, el Niño costero, donde se posicionaron grandes cantidades de aguas calientes frente a la costa norte del Perú, y esto me generó una importante evaporación, y esta evaporación me condensó en importantes caídas de lluvias en todo el norte del Perú. Por eso es que los cielos ya eran azules tirando para negro. ¿Por qué? Por la importante condensación que estaban de estas lenguas de aguas calientes, estancadas, porque ni siquiera discurrían, y esto me generó todo un importante desbordes e inundaciones, que hasta la misma municipalidad de Piura se inundó, todo el sótano se cubrió. Imagínense, ¿por qué? Por no tener políticas de prevención en gestión de riesgo de desastres y la importancia que se le debe dar. Entonces, ante esta invitación hecha por el CIPAN y por el congresista, yo he podido exponer dentro de los términos para que se genere de esta manera la importancia de la gestión de riesgo de desastres cuando se trabaja en el antes, y nosotros de esta manera podemos
seguir llevando una vida cotidiana, que el desarrollo económico no paralice y que obviamente no me afecte de manera vinculada y directa al PBI, tan importante para nosotros para seguir en desarrollo. Bueno, pues quiero agradecer nada más a los ponentes, a la mesa y a ustedes por el honor de tenerlos aquí presentes y escucharlos. Gracias. Muchas gracias por las muy interesantes alocuciones de nuestro amigo el ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, especialista en gestión de riesgos, y su llamado, ¿no?, a invertir en prevención más que en, digamos, en lo que viene después de un desastre.